El silencio en las pantallas de TV Azteca es total, pero a nivel internacional, la noticia ya estalló. En Bolivia, las autoridades asestaron un golpe contundente: el desmantelamiento de una gigantesca granja de bots y el hallazgo de dinero en efectivo en propiedades vinculadas a Fernando Cerimedo. Este estratega digital argentino, conocido por su asociación con el presidente Javier Milei, ha sido señalado en múltiples informes como un operador clave para el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. De la noche a la mañana, el imperio virtual ha comenzado a derrumbarse. El desplome en las redes. Tras la destrucción de estos servidores en Bolivia, las métricas no mienten. Las cuentas y publicaciones vinculadas a Salinas Pliego y Milei han sufrido una caída estrepitosa de más del 90% en su interacción. Los millones de usuarios que aplaudían sus mensajes, volvían virales sus videos y lanzaban ataques coordinados han desaparecido de la red. No eran personas reales, era un ejército automatizado. La advertencia de la 4T. Este escenario confirma lo que desde Palacio Nacional ya se había denunciado. Tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum habían advertido en repetidas ocasiones sobre esta estrategia: la creación de una falsa percepción de apoyo popular mediante cuentas automatizadas, diseñadas específicamente para difundir noticias falsas y desacreditar al gobierno de la Cuarta Transformación. Hoy, con los servidores apagados, la influencia digital de estos opositores se ha revelado como un espejismo. Para Salinas Pliego, las cosas se complican. Sus insinuaciones sobre una posible candidatura a la presidencia de México chocan ahora con una dura realidad. Su aparente arrastre social estaba sostenido por granjas de bots financiadas con enormes sumas de dinero, no por el apoyo de la ciudadanía. La tensión apenas comienza. El hallazgo en Bolivia parece ser solo el principio. En conferencia de prensa, la presidenta de México fue tajante y lanzó una advertencia clara. Las tácticas sucias de estos empresarios ya estaban identificadas. Este descubrimiento internacional es apenas una fracción del entramado completo, y advirtió que, poco a poco, irán cayendo los demás centros automatizados que han intentado manipular la conversación pública en México. La red de bots está cayendo, y el silencio de sus medios afiliados solo aumenta la tensión de lo que está por revelarse. Gracias, Presidenta. Romina Gándara. Sin embargo, Presidenta, muchos advierten que el caso de Cerimedo es apenas la punta de uno de los icebergs que flotan en América Latina y en México. Analistas del tema advierten que otros van a sustituir a los Cerimedo porque es un mercado con mucho dinero gubernamental, de partidos y de empresarios. Esto representa, como ya vimos en la región, pues un riesgo para las democracias. Usted lo acaba de mencionar, México está entrando o va a entrar a una elección clave, la intermedia de 2027. Preguntarle cómo ha avanzado su gobierno en la idea de regular una inyección opaca de dinero en las redes sociales. Hay que revisarlo, hasta dónde se regula y hasta dónde no, para no caer en la censura. ¿Cuál es el problema aquí? Porque el tema es la cantidad de recursos que se utilizan para falsear y promover, difundir una noticia falsa o propaganda basada en noticias falsas o en contra, utilizando el odio en contra de una persona, que lo hemos visto recientemente en elecciones de América Latina y que cada vez se presenta más. Aquí lo presentó Luisa María, una nota
de un periodista que no tiene sustento o que medio se interpreta distinto, y después una red completa que se usa para amplificarlo. Y con la inteligencia artificial es más sencillo hacerlo. Me estaban platicando el otro día un experto en inteligencia artificial que se detecta, digamos, una noticia en la red con inteligencia artificial en contra de la presidenta de México, cualquiera que ésta sea. Y entonces dicen, esta nota es factible hacerla grande. Entonces utilizan a personajes de su red que están muy identificados y que no solo actúan, en el caso de México, contra la presidenta de México o contra gobernadores o servidores públicos, sino, o contra un partido político, sino actúan en todo el mundo y particularmente contra gobiernos humanistas cercanos al pueblo, que no representan a las élites. Bueno, se identifica con inteligencia artificial una nota, tienen mecanismos para que las propias redes sociales de influencers, así les llaman, o aceleradores, digamos, de noticias, porque tienen cierto número de seguidores, la publican. Y a partir de ahí, una red de bots, de generadores de contenido en las redes sociales, que en 3 horas pueden convertir una nota que consideraron que era factible de promover en 500,000 publicaciones en 3 horas. Todo con inteligencia artificial. No hay una persona que esté diseñándolo, porque la inteligencia artificial utiliza la nota y crea la estrategia. Entonces, ¿hay que regular esto? A mí me parece que sí. Por eso, ahora viene lo de los niños y las niñas, que es mucho más grave, ¿no? La adicción a las niñas y a los niños a las redes sociales y a las plataformas, y que genera problemas, como ya lo vimos aquí con varios expertos, de aprendizaje, de falta de vínculos sociales, en fin, muchísimos problemas cognitivos y de conducta que se generan a partir de las redes sociales por el uso excesivo de las mismas. Entonces ya vamos a ese inicio. Nuestra opinión es que no deberían usarse los teléfonos celulares en las escuelas, pero lo vamos a dejar a los consejos técnicos para que también las maestras y los maestros opinen sobre este tema. Entonces esa es la primera parte. Pero eso no debe terminarse ahí, hay que seguir hablando, porque ya hay decenas y decenas de países que tienen regulada la inteligencia artificial. Aquí no hay ninguna regulación a la inteligencia artificial. Y tiene que abrirse el debate por este uso particular político de las redes sociales en contra de gobiernos o en contra de movimientos. ¿Qué queremos? Que haya democracia, no que haya un uso con recursos de descalificación de una persona o de un pensamiento a partir de asuntos subjetivos o falsedades o mentiras. Luego se molestan con nosotros. Hoy estaba leyendo Arriba Palacio, porque me lo pasan ahí en un resumen. Bueno, yo dije que era como política ficción. Oh, es mentira, ya. Okay. O sea, es una capacidad de mentir, ¿no? Que dice que López Obrador desde no sé dónde enviaba a no sé quién y después le dijo a la presidenta que no sé qué y luego le dijo que no sé cuánto.
Pero ese es uno, ¿eh? Ahí tienen a otros ahí, García Soto, Fernández Meléndez, ¿no? Que por cierto cada vez los leen menos, ¿no? Yo soy la que ando promoviendo que los lean. Pero me llama mucho la atención, o sea, me da risa, la verdad. Ya no es ni molestia ni enojo, es de verdad de risa. O sea, ¿de dónde se inventan tanta cosa? ¿Qué capacidad de mentir? Pero además se los publican. No, pues, bueno, sí les pagan, ¿verdad? Los medios. Pero, o sea, es de verdad que ya hay conflicto entre la presidenta y el presidente López Obrador. Bueno, ¿de dónde se lo inventan? Que ahora que se van a definir los candidatos de Morena, ya nos pusimos de acuerdo, unos le tocan a él y otros me tocan a mí. No, le tocan al pueblo si son encuestas. De verdad es increíble. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice una mentira como esta en una columna de opinión, que como es columna de opinión, que no debería ser, ¿verdad? Pero bueno, se dan la libertad de decir mentiras. Ya, repito, ya no es política ficción, ya es mentira. Bueno, dicen mentiras. Pero de ahí lo agarran 15 y repiten lo mismo. Cuentas que a lo mejor no sabemos si son verdaderas o falsas, porque algunos pues no tienen sus nombres, ¿no? Así son las redes sociales. Pero después le inyectan dinero y a través de la inteligencia artificial lo publican tanto y entonces ya parece verdad. Entonces construyen opinión, verdades. Y luego ve uno la televisión, bueno, yo no la veo, pero ve la televisión y ves los programas estos de debate público. Y lo repiten la mentira. Oiga, ¿qué opinas de lo que dijo fulano? Porque son los mismos, además los que están en los programas, ¿no? ¿Qué opinas de que el pleito que traen López Obrador y la presidenta Sheinbaum? Ya lo hicieron, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo de manipulación que quiere influir en elecciones para evitar que lleguen personas que no son manejadas o por una élite o por un gobierno extranjero o por ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer ante eso? Primero, pues seguir informar. Fíjense, ¿qué es más fuerte que para un proyecto, para un gobierno? Una enfermera que va a la casa de un adulto mayor, lo atiende, mide sus signos vitales, platica con ella, con él, le da su receta médica, regresa a los 2 meses, oiga, se tomó el medicamento. Esa cercanía es lo más fuerte y poderoso que hay de un gobierno. Y los resultados que demos. Por eso nosotros jamás vamos a dejar el estar cerca del pueblo, de la gente, que es lo más importante. Y no cambiar el rumbo. Nos comprometimos y a cumplir. Y estar difundiendo que las redes sociales pues cada vez están más sometidas a estos esquemas de inteligencia artificial que promueven algoritmos donde al final pues ya no ves otras cosas más que lo que te promovió el algoritmo.
Mucho del dinero que entra a las redes sociales viene de los partidos políticos. El INE tendría que hacer su parte. Ese flujo opaco de financiamiento viene también de entidades extranjeras o bien se paga en el extranjero, aunque los contratos pues son para influir adentro de la vida política de distintos países. ¿Es posible implementar muros? ¿Es posible implementar muros o aduanas a esa influencia extranjera, Presidenta? ¿Y cómo detener a un Milei que quiere pagar desde Argentina una campaña de desestabilización en redes para que el proyecto de Ricardo Salinas Pliego coseche dentro del caos? Esto pues con base en denuncias. Bueno, antes de eso, La Derecha Diario es un medio electrónico que junto con otros medios de estas personas, una de ellas hoy detenida por intento de feminicidio en Bolivia y denunciado por su pareja con una cantidad de denuncias que no solo hablan de la violencia de él hacia ella, sino también de cómo operan estas redes. La Derecha Diario es uno de los medios electrónicos que propaga esta forma de comunicación en contra de gobiernos que no son de derecha, porque ellos se llaman La Derecha Diario, así de sencillo, y vinculados en efecto con algunos presidentes. También hay que tener pruebas para decir si en efecto un presidente de un país está financiando. Fueron asesores, por ejemplo, el presidente de Argentina, pero no sé hasta dónde, no me atrevería a decirlo a menos que tuviera pruebas, que hay financiamiento al gobierno de Argentina para en contra de México. Si tengo las pruebas, pues obviamente las expongo. Pero lo cierto es que reivindican estos medios algunos presidentes de América Latina. ¿Qué reivindicamos nosotros? La comunicación, la verdad, estar alejados del odio y comunicar con la verdad, y que haya debate, que haya puntos de vista, que haya libertad, pero no este esquema de manipulación. Por último, Presidenta, en otro tema, hace unos días publicamos que en Chihuahua diputados del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa para un fiscal supuestamente autónomo transeccional, que sería por un periodo de 8 años. La reforma buscaría, según se cree o se establece, que pues la gobernadora María Eugenia Campos pueda dejar a alguien cercano. Se está mencionando al actual secretario de Seguridad, Gilberto Loya, que pues se acaba de bajar de la carrera por la candidatura del Partido Acción Nacional, que es el que le abre las puertas de la Torre Centinela a las agencias de seguridad, y que hasta hace poco, en julio pasado, tramitó cédulas en materia de derecho. Él es ingeniero. Ya ha habido muchos casos y malos ejemplos de fiscales supuestamente autónomos, pero pues que se convierten en pequeños virreyes en sus estados. ¿Qué opina usted acerca de este caso? Pues como que se explica solito, ¿no? No hay que vertir mucha opinión. Una persona que está saliendo del gobierno y que quiere nombrar a un fiscal por 8 años posteriores, pues se explica solito. Usted había dicho que se descartaba, o bueno, había dado a entender descartar una reforma a las fiscalías estatales. ¿Sigue descartada esa posibilidad? Me parece que lo más importante es que haya fiscales que cumplan con su trabajo. Puede haber muchas modificaciones. Incluso está a debate el tema de la autonomía o no de la fiscalía. Yo creo que no hay que modificar tanto ya ahorita, que más bien hay que garantizar la honestidad de los servidores públicos y que se cumpla la ley. Muchas gracias. Bueno, vamos de este lado. A ver.
¿Quién más? ¿Quién puede ser que no? Muchas gracias, presidenta. Ramón Flores, del Centinela Informa, saludando a sus funcionarios, secretaria. Presidenta, Veracruz está desarrollando una estrategia de coordinación con Puebla para reforzar la seguridad en las zonas limítrofes, compartir información e inteligencia y evitar que grupos delictivos aprovechen los límites territoriales para evadir la acción de la justicia. Además, el Estado ha reportado avances en seguridad y recientemente se han impulsado acciones para proteger el patrimonio de las familias frente al despojo inmobiliario allá en Veracruz. En este contexto, presidenta, ¿cómo evalúa el trabajo que está realizando Veracruz en coordinación con la Federación y con los estados vecinos y qué acciones adicionales podría impulsar su gobierno para consolidar estos resultados, particularmente en inteligencia, seguridad carretera y combate a los delitos patrimoniales? Ahora que viene el informe, el martes próximo hacemos el informe aquí, se entrega el informe al Congreso de la Unión y después vamos a ir a todas las entidades de la República nuevamente, como lo hicimos el año pasado. Ahí vamos a informar de lo que estamos haciendo en cada entidad. Estamos haciendo muchísima obra, muchísima. Desde mantenimiento de carreteras, digamos que sería lo más sencillo, de las carreteras federales, pero hay muchísima obra de agua, de saneamiento, muchas obras que tienen que ver con puentes, obra nueva para resolver problemas. Por ejemplo, en Veracruz ya está listo el puente del puerto de Veracruz, que iba a terminar en diciembre y se adelantó, ya se terminó. Entonces vamos a informar de todo ello y también de los avances en seguridad. En Veracruz se trabaja igual que en todas las entidades de la República, con mucha coordinación, mucho trabajo del Gabinete de Seguridad de coordinación con todas las entidades. Y recuerden que tenemos el programa Cero Robos en la carretera Ciudad de México-Puebla-Veracruz, que era una de las carreteras donde todavía se presentaban robos importantes al transporte, sobre todo de carga. Muchas gracias, presidenta. También el mes pasado le fue denunciado aquí la trama de extorsiones de las que eran víctimas empresarios del sector gasolinero y gasero en el Estado de México. Sobre este hecho, seguramente usted ya lo sabe, hubo reacciones la semana pasada con la detención del líder de este grupo de funcionarios corruptos y otro cómplice que operaban al interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de México, la Propaén. Sobre este tema, presidenta, decirle que medios de comunicación refieren que los empresarios están muy agradecidos con usted, con la gobernadora Delfina Gómez y el fiscal mexiquense José Luis Cervantes Martínez y el secretario Omar García Harfuch por la rápida respuesta a sus demandas para detener las extorsiones, incluidos un gran grupo de dueños de verificentros quienes también eran víctimas de esta red y le piden su ayuda para detener y castigar a los cabecillas de otra red que opera de igual forma para extorsionarlos, la cual está conformada, y voy a dar el nombre porque se tiene que hacer la denuncia, por la funcionaria de la Propaén, Miriam Beatriz Martel Pérez, quien operaba en coordinación con otros dos extorsionadores de nombre Rodrigo García Madrazo, quien es yerno del gran periodista Joaquín López Dóriga, que siempre se dedica a criticar aquí, y que por cierto su yerno está prófugo, presidenta, y Marco Antonio Valenzuela, quienes hoy se saben han huido, uno a Estados Unidos y otro a Canadá, para no ser detenidos, igual que Raúl N., según lo reportan varios medios mexiquenses que también ya lo hemos denunciado en conjunto. Preguntarle si su gobierno seguirá trabajando, así como en este caso, para desarticular las redes de extorsión y corrupción al interior de las instituciones de los gobiernos estatales y el federal, para detener las extorsiones que encabezan delincuentes de cuello blanco, y cuál sería su mensaje para los dueños de verificentros del Estado de México. Bueno, número uno, hay que hacer las investigaciones, porque hay que pedirle a los dueños de verificentros, de gasolineras, porque ellos tienen acceso incluso a abogados, que presenten sus denuncias. Es importante que la denuncia se presente formalmente. Se puede hacer a través de un medio de comunicación, pero los medios no son Ministerio Público. Tenemos que promover que se presenten denuncias, y particularmente en estos casos, cuando son empresarios que dicen que hay corrupción de algún servidor público, de alguna entidad de la República, pues que presenten sus denuncias y que pidan hablar incluso de manera personal con los fiscales, con las fiscales, para poder atender una situación, para que no haya ningún encubrimiento, sino que realmente, y tiene que haber
pues también conocimiento de las pruebas, ¿no? Siempre, eso es lo primero. Y lo segundo, en este caso en particular, pues que se presente también la denuncia a la Fiscalía para que pueda hacer sus investigaciones. Sí, bueno, las denuncias ya están, por eso están prófugos estas dos personas que huyeron a Estados Unidos y Canadá. Presidenta, por último, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, pidió que los partidos de oposición adopten una serie de medidas contra los supuestos narcocandidatos, entre ellos el polígrafo, la declaración de ausencia de interés, antidoping y que sus declaraciones sean evaluadas por el Colegio de Contadores Estatales. Muchas medidas ya las contempla Morena y otras incluso fueron votadas en contra por el propio PAN. ¿Qué tan original y viable es esta propuesta para Morena cuando el PAN aún arrastran casos como el de Francisco Javier Cabeza de Vaca y algunos panistas de este estado que están bajo sospecha de posibles vínculos con el narco o huachicol fiscal y ellos quieren ser como el faro de luz sobre la corrupción, ¿no? Esta vez politiquería, pues, porque estamos ya entrando al proceso electoral. Entonces, si tienen pruebas que las presenten también, porque no debería ser parte, pues, de decirle a la oposición y no a todos, ¿verdad? Pero en efecto, Cabeza de Vaca pues está prófugo de la justicia, el exgobernador de Tamaulipas. Fíjense, este es uno de los casos en donde se ha pedido la extradición desde México al gobierno de los Estados Unidos y no se ha querido extraditar. Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad, que por cierto habría que preguntarse si para ser gobernador de un estado se debe tener la doble nacionalidad o no. De hecho, el otro día preguntaba a Luisa María si en la Constitución está prohibido que un presidente tenga doble nacionalidad y creo que no. Deberíamos prohibirlo. Presidente mexicano o presidenta mexicana es mexicana, no representa a otro país. De hecho, estamos pensando enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar ello. Y en el caso de los gobernadores, pues la verdad debería ser igual. Porque ¿por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México? Para ser gobernadora o gobernador, ¿por qué vas a tener nacionalidad de otro país? O sea, eres mexicano y mexicano, punto. Porque si tienes doble nacionalidad, pues entonces ¿a quién representas? ¿A México o a otro país? En el caso de Cabeza de Vaca, tiene doble nacionalidad. Entonces es estadounidense y vive en Estados Unidos. El que sea estadounidense no impide que no pueda ser extraditado, porque cometió un delito o varios. Y no lo digo yo, lo dice la Fiscalía y un juez que ya tiene orden de aprehensión. Así como otros, no es el único, lo menciono porque tú lo mencionaste. Pero lo más importante, pienso yo, es la honestidad, la honradez. Y a veces hay mucha hipocresía, particularmente en el conservadurismo. Sí. Nada más para hacer una acotación, Presidenta, esta ley la modificaron en 1998, prácticamente en 99, para que Vicente Fox pudiera ser candidato del PAN. No, pero ese fue para papás. Que fueran hijos de la Constitución decía que mamá y papá del candidato, padre o madre, mamá o papá, padre o madre de el candidato a presidente o presidenta también debería ser mexicano. Yo en este caso hablo pues de la doble nacionalidad, también se podría revisar el otro caso, pero la persona, o sea, cuando tú tienes doble nacionalidad pues puedes elegir, ¿no? Ya como a lo mejor no elegiste si eres hijo de o no, pero la elección personal de tener doble nacionalidad es ya de un adulto. A lo mejor tuviste doble nacionalidad
de niño, que es factible y se puede y está bien que haya doble nacionalidad, no hay problema. El asunto es si es viable que seas gobernador o presidenta o presidente de la República con doble nacionalidad. Muchas gracias, presidente. Sí. Bueno, vamos. 908. A ver. Perdón. Allá ya preguntaron, acá ya preguntaron. A ver, la compañera Guerrero, que hace mucho que no pregunta. Gracias, presidenta. Ya son 9:25, ya nos vamos. Buenos días, Citlali Guerrero de Bajo Palabra. Presidenta, en la segunda asamblea de Plan de Justicias de Pueblo Afro en marzo, realizado en De los Soto de Oaxaca, una de las peticiones en la mesa de salud fue que se contratara a médicos y a enfermeros y enfermeras afro, ¿no? Entonces, preguntarle si así como hay prioridad para contratar a las personas de tercera edad, pudiera haber esta prioridad también de que se vea un porcentaje de médicos, enfermeros y enfermeras afro contratados en esta convocatoria que se va a emitir en próximos días. Se busca siempre, por lo menos una orientación. Por supuesto ya es distinto en los hospitales, ¿no? Pero con los médicos especialistas. Pero con todos estos programas se busca que las personas sean de la comunidad. Es mejor que si hay una médico jubilada de Coajinicuilapa, pues atienda los consultorios de esta zona de Guerrero. Y la probabilidad de que muchos de ellos sean afros, porque es una zona afromexicana, pues es muy alta, ¿no? Entonces, no sé si es poner un porcentaje o no, sino sencillamente ser incluyentes y buscar que en los lugares, por ejemplo, cuando hay un pueblo que habla una lengua, pues se busca que haya enfermeras que hablen la lengua del lugar, porque muchas personas no hablan el español, entonces, o hablan mejor su lengua, entonces se busca que haya personas del lugar. Y bueno, presidenta, usted sin duda le ha dado una visibilización a las comunidades afro, ¿no? Ha estado impulsando pues este plan de justicia. Hace unos días se realizó la primera muestra de pueblos afro en Los Pinos, un poquito como para resarcir esta discriminación histórica que han tenido la cultura afro en el país. Y le quería preguntar en ese sentido, si no ha considerado que el nuevo o la nueva titular de CONAPRED pues pueda ser una mujer afro, ya que en el INPI pues está un hombre indígena, un poquito también como para equilibrar o visibilizar más desde la institución a las comunidades afro y que tengan como una voz dentro de su gobierno. Puede ser, se podría considerar. Gracias, presidenta. Y bueno, en otro tema, usted hace unos días presentó algunas acciones para fortalecer la seguridad en las carreteras, ¿no? Para el robo de transporte, que ha sido como una demanda constante de los transportistas, ¿no? Y usted anunció el C4. Entonces, preguntarle, presidenta, si ¿De qué manera se van a poner en coordinación la Guardia Nacional, el Gobierno del Estado y los municipios cuando se dé este robo en una carretera federal y después pase a una estatal o pase a una municipal? Porque los transportistas pues tienen duda, ¿no?, de esta coordinación que se pudiera dar en estos tres niveles. Hay coordinación. El C4 carretero inicia con algunas carreteras. Ya se vienen trabajando pues hace prácticamente un año, ya se están instalando las cámaras e inician algunas carreteras. Por ejemplo, la México-Acapulco es una de las que va a iniciar, pero la México-Veracruz, en fin, la 57, que es la que va, digamos, por la zona centro hasta Piedras Negras, que atraviesa distintas entidades de la República, desde Querétaro, San Luis Potosí,
también se va a poner en una serie de zonas las cámaras. Entonces, hay un centro de mando y ahí hay despachos. Si hay una denuncia telefónica, pues de inmediato se despacha una patrulla de la Guardia Nacional. Ahí hay personas de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, incluso de Secretaría de Turismo con Los Ángeles Verdes. Entonces se habla por teléfono en caso de que se vea con la cámara que se movilizó a otro lugar el vehículo, pues se llama a la Policía del Estado, que también tienen sus propios C4, C5, C3. El número es dependiendo de los servicios que tenga el centro de mando y control. Entonces hay mucha comunicación. Y en cuanto al tiempo para devolver los camiones, porque luego también dicen que es como un trámite muy tardado y tienen que pagar también como pues multas muy altas. Entonces, bueno, eso es para… En el caso de robo y de que se encuentre el vehículo, se regresa inmediato haciendo los trámites con la Fiscalía. Pero en el caso de cuando haya una falta administrativa por una falta de tránsito en las carreteras, en algunos casos incluso disminuimos las faltas administrativas donde se lleva la grúa del vehículo para evitar cualquier asunto de corrupción. Entonces, ahí si vas a alta velocidad, si no traes una placa, si cualquier falta administrativa al reglamento de tránsito, en algunos de estos casos la Guardia Nacional llama una grúa, la grúa lo lleva al Corralón Federal y ahí hay que pagar multas. Recientemente publicamos, si no me equivoco, hace 2 semanas, la disminución de esas multas de manera muy importante y también el número de infracciones en donde tiene que participar la grúa. A todos los transportistas, a ver si me localizas el día que fue publicado el cambio en el reglamento de tránsito federal, para que sepan los transportistas que ya no, que cambiaron muchos de las infracciones en donde participa una grúa y bajaron mucho las multas también, porque se convertía en la posibilidad de que alguna grúa, que algunas son contratadas, pues pidiera dinero a cambio de llevar el vehículo al corralón o a la salida del corralón también. Entonces, para acabar con ese esquema de corrupción, se bajaron las multas y realmente se está llevando al vehículo en caso pues de una falla mecánica, de algo mucho más grave, y si no, pues se pone la multa que se tenga que pagar. Gracias, Presidenta. Ya por último, hoy se dio a conocer de estos vuelos nacionales e internacionales de la gobernadora Mara, ¿no? Con su familia, su esposo, sus hijos. Preguntarle cuál es el exhorto después de que se dan a conocer decenas de viajes de Mara con su familia, incluso según lo que se revela con quien ha pretendido sea su sucesor, usando servicios aéreos de alto costo. ¿Quién los paga? ¿Cómo lo costea? Que ella tiene que aclarar, ¿no? Es lo primero, porque igual sale en un medio y no sabemos qué tanto eso es cierto o no, como decíamos. Entonces ella tiene que aclarar. Cualquier persona que haya una información falsa, particularmente de esta magnitud, pues se tiene que aclarar. Y ya una vez aclarado, pues ella también tiene que aclarar si usó estos aviones, por qué y bajo qué condiciones. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, a ver, vamos a la jornada y ya cerramos. Ya son 9:33, ya me pasa. Domínguez Nava es la que se menciona que va a ser la gobernadora interina de Sinaloa, exsecretaria de Educación. Ella es diputada, ¿no? Diputada con licencia. Sí, ayer me comentaron que el Congreso tenía varios candidatos o candidatas a ser gobernadores, ¿cómo se dice? En funciones. Una vez que pidió licencia definitiva el gobernador Rocha, gobernadora interina. Incluso sé que preguntaron a las instituciones por los antecedentes de distintas personas. Ella, no tengo el gusto de conocerla, pero no a profundidad, pero sé que es una mujer honesta. Ella fue secretaria de Educación, creo, y diputada.
local, creo que de Sinaloa, y una mujer que tiene muchos años luchando por la justicia social y el bienestar de la gente. No sabía que, me estoy enterando en este momento, que le eligieron a ella como gobernadora interina. Y pues apoyarla en lo que necesite por el bien del pueblo de Sinaloa y pues que cierre bien este periodo hasta el mes que le corresponda y trabaje por la paz, la seguridad y el bienestar del pueblo de Sinaloa. Había voces que estaban pidiendo que no fuera un personaje ligado con Rocha Moya. Al final de cuentas, ¿usted considera que sí podría garantizar lo que Sinaloa requiere? Bueno, es una decisión del Congreso, no es una decisión de la presidenta, es una decisión del Congreso local. Y de lo que conozco hoy, no sé si ya la nombraron, gobernadora interina, pues es una mujer que tiene la capacidad para cumplir con el trabajo y tiene que pues trabajar en coordinación con nosotros para el tema de la seguridad y hay pues ahí pendientes también evidentes y conducir el proceso electoral con rectitud porque los gobernadores pues participan en la gobernabilidad de un estado cuando hay procesos electorales. Entonces conducir pues de aquí a el periodo que le toca con rectitud, honestidad y por el bienestar del pueblo de Sinaloa, que es un pueblo extraordinario, muy trabajador, porque se estigmatiza mucho a la gente de Sinaloa de una manera muy injusta, porque las y los sinaloenses son trabajadores, salen adelante, hay campesinos, agricultores, comerciantes, jornaleros, profesionistas, de todo en Sinaloa, personas muy, muy buenas y es un gran estado Sinaloa, un gran estado. Gracias. Por otro lado, Presidenta, ¿qué le informaron de la situación en Mexicali ante la alerta que ayer emitió Estados Unidos? Iba a informar, ¿no?, el Gabinete de Seguridad. Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y pues con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta. Y la gobernadora creo que también dijo algo, ¿no? También dijo que estaba ahí pendiente de lo que ocurriera en Mexicali. Y el Gabinete de Seguridad también mencionaron que iban a estar pendientes, pero no hay algún tema en específico. Ellos no le dijeron tenemos tal punto o en foco rojo o la posibilidad de… No hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente pues de estar atentos y con vigilancia en Mexicali. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buen día a todas y a todos. La firma. Otra cosa. Bueno, ya van a empezar a salir los spots del informe. Bueno, primero que nada estamos muy contentos por esto de los consultorios. La verdad es un gran proyecto, un gran programa. Es permitir que la gente tenga acceso al primer nivel de atención. Ir a un consultorio, que te atienda un médico, que te dé, si requieres medicamentos y si no, orientación, y que estés en contacto por si necesitas un nivel de atención mayor. Y con medicamentos gratuitos, 90 medicamentos gratuitos que van a tener su propio mecanismo de distribución. Entonces es un gran proyecto y vamos a estar informando cómo vamos de aquí a diciembre para que en enero esté funcionando. Lo segundo, hoy empiezan creo que los spots del informe, ¿o qué día empiezan? Hoy empiezan los spots del informe y también en los medios públicos va a salir un documental que hicieron algunos compañeros aquí del gobierno, tuvieron la asesoría honorífica para que no anden de pigmento y barra. Les voy a pasar un pedacito de 3 minutos, a ver, para ponerlos, creo que aparece hoy, a ver, les voy a decir, aquí me pasaron la tarjeta. Sobre la miniserie documental en el marco del segundo informe de gobierno, se llama Con el pueblo todo
No, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, gobierno de territorio. El segundo se llama, bueno, ese pasa hoy por Canal 11 a las 8:30. Seguirá el miércoles en Canal 14 y el jueves en Canal 22. Les voy a pasar un pedacito porque realmente quedó muy bonito. Y luego firmamos el decreto.